Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan tanto en nuestro museo como en nuestras redes sociales. Nos da mucho gusto recibirles en esta plática que tenemos hoy. Hace parte del ciclo de conferencias A la sombra de la ceiba, que a su vez forma parte de nuestra exposición temporal con el mismo nombre, A la sombra de la ceiba, 20 años de investigación en ciencias sociales y humanidades en la península de Yucatán, que realizamos en conjunto con el CEPSIS, que es el Centro Peninsular de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, que se encuentra en la ciudad de Mérida. Y justamente desde la ciudad de Mérida viajó hasta acá, hasta nuestro museo, nuestro invitado del día de hoy, a quien les agradecemos mucho por estar aquí, el doctor Adrián Curiel Rivera, quien nos va a dar una muy importante plática sobre literatura, a quien recibimos con mucho cariño. Les voy a hablar un poco del doctor Adrián Curiel, no sin antes recordarles que nuestro museo, el Museo UNAM hoy, forma parte del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, y uno de nuestros objetivos es traer hacia ustedes, tanto en exposiciones como en nuestro programa público, pues actividades que nos acerquen a aquellos proyectos que se realizan en la universidad y que en el caso de instantáneas universitarias están distribuidos en diferentes lugares de la República y que además trabajan temas muy, muy diversos. En el caso de A la sombra de la ceiba, las humanidades y las ciencias sociales. Ahora sí, sin más voy a hablarles un poco del doctor Adrián Curiel. El doctor Adrián Curiel Rivera es doctor en literatura española e hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Madrid. Publicó su primer libro de relatos en 1999, Unos niños inundaron la casa, al que le han seguido Día Franco, ¿Quién recuerda a Doña Olvido?, Madrid al través y Mercurio y otros relatos. También es autor de 6 novelas, Paraíso en la casa, Blanco Trópico, Vikingos, A Bocajarro, El Señor Amarillo y Bogavante. Además, tiene 3 volúmenes de ensayos: Avistamientos críticos, Los piratas del Caribe en la novelística hispanoamericana del siglo XIX y Novela española y boom hispanoamericano. Ha sido incluido en numerosas antologías: La X en la frente, Día de Muertos, 20 años de narrativa del FONCA, Antología de Cuento Latinoamericano del siglo XXI, Cuentos Perversos, entre otras. Es miembro del sistema de investigadores y actualmente reside en Mérida, Yucatán. Sus líneas de investigación son literatura comparada y estudios sobre ciencia ficción, y actualmente tiene varios proyectos vigentes. Se llama Eugenia de Eduardo Uraíz y Brave and New World and Aldous Huxley, estudio comparado de 2 distopías literarias. Sin más, yo le cedo la palabra al doctor Adrián. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, y muchas gracias a quienes nos acompañan. Les invitamos a que si tienen comentarios y preguntas, las escriban en la sección de comentarios del video y las estaremos transmitiendo a nuestro invitado al final de la sesión. Y también ustedes que vayan empezando sus preguntas y dudas para que al final abramos este espacio. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Pues comienzo expresando mi gratitud por esta invitación a la directora Claudia de la Garza, que está aquí presente esta tarde. Pues es muy emocionante para mí haberme trasladado desde la tórrida capital del estado de Yucatán para dar esta charla en el bastante tórrido también, la bastante tórrida Ciudad de México. Calores distintos, pero bueno, calor y al fin y al cabo. Y me entusiasma y me enorgullece mucho formar parte de esta serie de charlas que han sido concebidas por la doctora de la Garza y por la doctora Carolina de Petris, que es la actual directora del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, el CEPSIS, como ya se dijo en la presentación, y forma parte de esta serie de charlas de los festejos de nuestros 20 años de existencia en la península de Yucatán. Pues comenzamos como una unidad académica pequeña con muy pocos investigadores, y poco a poco nos hemos ido consolidando pues como un centro ya de referencia en el sureste, en el Gran Caribe, y también a nivel nacional, y me atrevo a decir que internacional, porque tenemos también mucha
colaboración con colegas de otras partes del mundo. Dicho esto y expresada mi gratitud, hablaré un poco sobre el tema que escogí para esta charla, que es el siguiente: literatura, escribirla, investigarla. Es un tema que me ha interesado mucho en mi doble calidad de académico y de creador literario. Es un asunto no fácilmente combinable, digamos, ¿no? Es una cuestión que me ha preocupado desde que comencé mi trayectoria y que me interesa exponer, sobre todo algunas cuestiones que a mí me parecen importantes. La pregunta clave para comenzar esta charla es ¿hasta qué punto es posible ser un escritor profesional y simultáneamente un investigador de tiempo completo? Esa es la pregunta que yo formulo y que la verdad me he venido formulando toda la vida, ¿no? Cómo combinar esos tiempos, cómo combinar esas dos actividades. Y esto me obliga a hacer yo mismo una especie de paréntesis retrospectivo y entender cuáles fueron mis inicios primero como lector, que creo que de ahí empieza toda esta, pues no sé si decir suerte o maldición de la escritura. Yo comencé a leer cómics, me gustaba mucho Asterix y Obelix, me gustaba mucho Águila Solitaria, Calimán, y descubrí entonces a través de estos formatos que no eran propiamente formatos literarios, pero que se les acercaban en el sentido de que proponían mundos de ficción, que proponían aventuras, siendo yo un niño más bien regordete y tímido, podía vivir esas otras experiencias, podía imaginarme atravesando un río, me podía imaginar luchando con una serpiente, me podía imaginar salvando a una princesa encerrada en una torre, en un castillo, y eso me pareció fascinante desde un inicio, que la ficción, lo que no existe, pudiera de alguna manera comunicarnos tanta realidad y tanta vida. Posteriormente, gracias al influjo de mi padre, que fue también un universitario, Fernando Curiel, él también, como ha sido mi caso, y ahora explicaré por qué, transitó por muchas disciplinas. Primero estudió Derecho, después estudió la maestría en Letras Mexicanas y después el doctorado en Historia de México. Transitó por estas disciplinas que al final son todas fronterizas, transversales, se comunican de alguna u otra manera. Pero me empecé a internar ya en la lectura de libros propiamente de narrativa. Mi primera lectura, El viejo y el mar de Ernest Hemingway, me conmovió muchísimo. Me imaginaba yo mismo como ese pobre viejo en la isla de Cuba al que todo el mundo desprecia y que entabla una lucha personal con un pez vela que es tan poderoso que incluso lo arrastra mar adentro, y el viejo se ve en una situación absolutamente desolada, de derrota segura, y es esta lucha entre dos voluntades poderosísimas, la de un pez absolutamente fuerte, joven, vigoroso, y un anciano que no quiere claudicar en sus principios, y uno de sus principios es que debe de concluir lo que ha comenzado. Y bueno, es una novela, para quien no la haya leído, que yo recomiendo muchísimo, más allá de si uno es ambientalista o naturalista o independientemente de eso, lo que plantea esta lucha de voluntades y estos avatares de la vida, y de cómo este viejo a quien nadie respeta lucha por seguir teniendo un lugar en el mundo, me conmovió muchísimo, como otras lecturas posteriores lo fueron haciendo. Por ejemplo, El Conde de Montecristo, de Dumas, o Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez, que cuenta la historia precisamente de alguien que naufraga y que ante su desesperación tiene que beber agua de la lluvia, no tiene provisiones, no tiene alimentos,
tiene que hacerse, tiene que fingir que está muerto para que lleguen las gaviotas a picotearlo. Él mismo deja que lo picoteen y caza una gaviota y la despluma y la despelleja y se la come para sobrevivir. Entonces, bueno, todas estas primeras experiencias de lectura me fueron abriendo un universo que no encontraba en otras cosas que me gustaban mucho, por ejemplo, las luchas libres, que me parecían también muy, muy atractivas y muy emocionantes, o los programas de televisión, o los programas de radio, pero había algo especial en ese mundo aparentemente tan simple de papel y letras impresas. Y poco a poco ese niño lector, muy ingenuo, muy cándido, se fue transformando en un adolescente que descubrió que no solo quería seguir leyendo esas historias, sino que quería escribirlas. Entonces, en ese tránsito, yo empecé también a tratar de fabular, a tratar de yo también no solo leer los relatos de dos autores que me fascinaban y que me siguen encantando, como Raymond Carver o Rubén Fonseca, que hablaba de los problemas de la sociedad brasileña, de unas situaciones muy crudas y que tenía mucho que ver también con nuestro país, o Raymond Carver, que hablaba de vidas aparentemente triviales, pero cuyos problemas alcanzaban las proporciones de una auténtica tragedia griega. Y bueno, empecé a escribir para mí, hasta que un día alguien me dijo: oye, ¿por qué no vas con Huberto Batis, a la sazón el director del suplemento Sábado del periódico 1+1, que era un suplemento literario muy conocido y muy respetado, y le llevas algo de lo que tú has escrito? Entonces, bueno, por muchas dificultades conseguí una cita con Huberto Batis. Huberto tenía fama de ser una persona sumamente inteligente, conocedora y sobre todo gruñona, y me acerqué pues, con mucha timidez y con mucho temor a su oficina. Había logrado conseguir una cita, y lo primero que escuché es que la voz de Huberto, en un tono muy ríspido, muy alto, y alguien que lloraba y que a continuación salía del despacho corriendo. Lo siguiente que escuché fue: el que sigue, era yo. Y entonces entré con Huberto Batis, con mi papel, todo tembloroso, y él me dijo: ¿quién eres y qué quieres? Me presenté, dije: soy Adrián Curiel Rivera y quiero traerte un relato que escribí. Y él contestó: otro que escribe. Y dice: déjalo ahí. Tenía unos rimeros de papeles así, y yo estaba seguro que ese texto, en el mejor de los casos, acabaría en su basurero. Si no pasaba antes, la señora de la limpieza se lo llevaba primero. Y bueno, pues salí bastante dudoso de que mi primera experiencia literaria fuera a tener éxito, bastante desanimado. Y pues yo estaba seguro de que no había tenido ningún efecto ese texto ante los ojos experimentados del gran lector de Huberto Batis. Pasó como un mes, quizá pasaron 2 meses, y alguien me llamó y me dijo: ¿ya viste el suplemento de hoy de 1+1 Sábado? Digo: no. Dice: viene un texto tuyo en primera plana. Y esa generosidad de Huberto Batis hasta la fecha, que yo le reconozco hasta la fecha, fue lo que marcó mi destino como escritor. A partir de ahí decidí que yo iba a escribir y que iba a hacer todo lo posible por contar historias con las que yo me identificara, pero con las que se identificaran muchos otros lectores. Y bueno, ese tránsito entre la infancia, la adolescencia, llegó a otro punto, al punto de decidir qué carrera estudiar. Yo ya sabía que quería ser escritor, y bueno, lo más lógico era estudiar letras, inscribirme en la Facultad de Filosofía y Letras. Y allí intervino mi padre, y él me convenció
de que no era buena idea. Y yo le decía, pero ¿por qué no es buena idea? Yo quiero escribir y quiero estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras. Y me hizo la siguiente pregunta: ¿y de qué vas a vivir? Y entonces me percaté también por primera vez, fue un descubrimiento, de que pues la literatura y el arte general, al menos en nuestro país y en Latinoamérica, pues no paga. Uno cuando es publicado, pues digamos que esa es la recompensa, ya le hicieron el favor de publicarlo a uno. No es que además le vayan a pagar, salvo en contadas ocasiones que me han sorprendido. Y además había otro argumento que era un argumento más intelectual, y era que en el derecho yo vería cosas que estaban relacionadas con disciplinas sociales y humanísticas que a mí me gustaban mucho, que vería cuestiones de historia, que vería cuestiones de sociología, que vería también mucha literatura. Y en efecto, yo recuerdo en una clase donde vimos la tragedia El mercader de Venecia de William Shakespeare, donde se plantea un asunto de derecho mercantil. Hay un usurero que le presta dinero a una persona y se plantea en el contrato que en caso de impago, de que la deuda no sea saldada, el mercader tendrá derecho a quitarle una pulgada de carne del cuerpo del deudor en la parte que él escoja. Y el mercader, que era un maldito, escoge el corazón. Y cuando va a cobrar la deuda, la abogada del deudor le dice: está muy bien, usted puede cobrar esa deuda, pero el contrato dice que usted tiene derecho a tomar 1 gramo de carne, pero ni una gota de sangre. Si usted derrama una gota de sangre, usted va a pagar las consecuencias jurídicas, que eran terribles también. Bueno, entonces de alguna manera ese mundo aparentemente tan técnico y árido del derecho también me sirvió para afianzar mi gran amor y mi gran devoción por la literatura. Entonces, he tratado de describir este proceso como a través de tránsitos, ¿no? Entonces, este niño de los cómics, a este adolescente que empieza a escribir, a este adulto temprano que decide ser abogado para satisfacer las necesidades alimentarias, como dice Mario Vargas Llosa en su autobiografía El pez en el agua, que hablaba de eso. Él mismo, Vargas Llosa, también tuvo la duda de si dedicarse a la academia o a escribir de tiempo completo, y ahí hubo un personaje muy importante, su representante literaria, Carmen Balcells, que le dijo: tú vas a escribir de tiempo completo, no pierdas el tiempo haciendo cosas académicas. Y sin embargo, Vargas Llosa escribió un ensayo sobre García Márquez, Historia de un deicidio, que es uno de los textos de crítica histórica y literaria más maravillosos que yo haya leído. Y me acerco entonces a este punto de si realmente puede uno ser al mismo tiempo creador e investigador. Una vez que concluí la carrera de Derecho, tuve la oportunidad de viajar, estar en Madrid algunos años, y ahí deserté. Decidí que no iba a ser más abogado. Había trabajado en algunas cuestiones relacionadas con el mundo jurídico, en algún juzgado de distrito, trabajé en el sistema de transporte colectivo, en el metro, y decidí inscribirme en un doctorado en literatura española e hispanoamericana. Y mi idea seguía, sobre todo, seguir escribiendo. Ya tenía formado un libro de relatos que le había interesado a Rafael Pérez Gay en Cali Arena, pero que no salía, que llevaba varios años detenido, y yo estaba abocado a la redacción de mi primera novela, Bogavante, que se publicó finalmente en España en el año 2000, luego se reeditó en México en el 2006. Pero ahí también me di cuenta de otra realidad, y es que para ser escritor, tratar de ser un buen escritor, para empezar hay que ser un buen lector, pero también que era muy importante todo lo que tenía que ver con los estudios literarios y todo lo que tenía que ver con el mundo del ensayo
y de la crítica literaria. Y me interesó muchísimo el tema del boom latinoamericano. Y empecé a leer con gran regocijo y curiosidad no solo las novelas del boom, las célebres novelas La ciudad y los perros, que fue quien abrió la brecha, ¿no?, de Vargas Llosa, que por cierto tenía otros títulos, era La morada del héroe, que es una novela que ganó el premio Seix Barral en 1962, pero se publicó un año después por algunos problemas de censura. En esa época recuerden que estábamos en la España franquista y todos los textos de literatura pasaban por el escrutinio de censores profesionales. Entonces, bueno, esta novela surgió en 1963, luego vinieron otras muy importantes, La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, Rayuela. En esa época, fíjense qué curioso, a García Márquez no le hacían caso. Era como el patito feo de lo que acabó siendo denominado el boom latinoamericano, capitaneado en sus orígenes por Mario Vargas Llosa, por Carlos Fuentes, por Cortázar, luego se sumó Donoso, José Donoso, el chileno, pero García Márquez no había dado el campanazo que daría después en 1967 con 100 años de soledad, que estuvo en manos del editor Carlos Barral y que, bueno, hay muchas leyendas al respecto, pero que no fue bien recibido el texto por Carlos Barral, que fue el editor que de hecho inventa el boom. Esto también tiene que ver con algunas cuestiones muy interesantes, porque lo que yo pude entender del boom latinoamericano es que de alguna manera era un invento español. Es decir, había, como sigue ocurriendo ahora, una especie de malinchismo cultural, y los grandes escritores latinoamericanos fueron los que ocuparon primero los puestos y los premios que dejaron de ganar los escritores españoles, que habían agotado una corriente que se llamaba el social realismo y que a la gente ya no le interesaba, porque ya le aburría. Novelas como Central Eléctrica de Pacheco, que te hablaba de la vida en una central eléctrica, como las de Alfonso Grosso, que te hablaba sobre la vida de los campesinos, porque en esa época la literatura se entendía como un arma de combate, y el boom vino a revolucionar toda esa idea y creó una vertiente mucho más compleja de una novela que en realidad abarcaba el universo entero en todas sus dimensiones, en todas sus capas profundas, lo evidente, lo oculto. Y digo todo esto porque algo que me impresionó mucho es que la propia interpretación que empezaron a hacer los escritores del boom, señalo un caso, Novela primitiva y novela de creación, que es un artículo que se publicó en la revista de la Universidad en 1969, en la que Vargas Llosa establece una definición, una frontera, digamos, entre una novela refleja, que era la novela latinoamericana del siglo XIX, que tenía intromisiones de los narradores, que era moralizante, que hablaba de las mujeres o de los indígenas de una manera muy estereotipada, a una novela que se volvía ya primitiva, con Amato de Turner, una escritora peruana de finales del XIX, principios del siglo XX, y estableciendo una línea divisoria con El Pozo de Juan Carlos Onetti de los años 30, diciendo a partir de ahí la novela se vuelve una cosa muy diferente y se convierte en una novela de creación. Y lo interesante de esto es que todas estas cosas formaron la pauta de interpretación y de lectura de los especialistas y de los académicos. Y entonces eso fue para mí como un gran descubrimiento de esta retroalimentación tan enriquecedora que puede haber entre la investigación profesional y el ejercicio profesional de la creación literaria. Yo mismo les puedo dar ejemplos que en los que he tenido que hacer ese doble ejercicio, de un lado y de otro. Por ejemplo, mi novela que se titula Vikingos, que fue publicada en el año 2012 y reeditada el año 2022 por Lectorum con otro título, Vikingos, los verdaderos descubridores de América, es una recreación literaria muy libre de las sagas
que describen la llegada de los escandinavos al norte de América a finales del siglo X. Leí muchísimas sagas, desde un punto de vista, digamos, de un estudioso de la literatura, más que de un creador. Descubrí muchas cosas de las sagas, que eran de la tradición oral, que habían sido recogidas por monjes cristianos en el siglo XIII, que las habían alterado para transmitir un mensaje cristiano. Los vikingos acababan transformándose, acababan olvidando su paganismo para volverse buenos cristianos. Y descubrí también que estas sagas se anticipaban en mucho sentido a lo que ahora llamaríamos una crónica periodística, que por su sequedad, por su economía del lenguaje, parecían textos periodísticos, pero que no acababan de serlo, porque no existía el periodismo entonces. Pero ese tipo de cuestiones, desde un punto de vista de un investigador, son muy útiles para luego hacer un ejercicio de creación literaria libre, que fue lo que yo hice, reconstruyendo las sagas de Erik el Rojo y de los groenlandeses, que narran precisamente la llegada de los escandinavos a América del Norte, como he dicho, y la fundación de una especie de paraíso terrenal que se llamó Vinlandia, del que se habla muy poco en nuestra historia continental, como si ese episodio fuera un episodio fantástico cuando realmente ocurrió. Respecto a Vinlandia, bueno, sí se sabe que hay asentamientos, se sabe que estuvieron cerca de Terranova, se duda que evidentemente que haya sido el paraíso que describen las sagas. Las sagas describen a Vinlandia como un lugar donde las uvas daban espontáneamente el vino, o donde bastaba extender una mano sobre los ríos para pescar a los salmones. Es una cosa un poco hiperbólica, podemos entenderlo, pero hay una historia de la navegación y un horizonte de libertad tan interesante en estos textos, que a mí me animó, siendo un mexicano, me animó esa lectura a intentar este ejercicio y hacer una recreación literaria muy libre de esas sagas y crear una saga pagana, una saga donde no hubiera un mensaje moralizante al final, donde los vikingos fueran paganos desde el principio hasta el final, como ocurría en esa época. Doy otro ejemplo de cómo la investigación me ha ayudado a realizar textos de fabulación literaria. El año pasado, muy interesado en temas que nos conciernen a todos, que tienen que ver con los feminismos, con las masculinidades, con el cambio climático, con el contexto político actual, me puse a leer cosas de teoría feminista y de ecofeminismo. Descubrí a una autora, Donna Haraway, que me pareció fantástica por los planteamientos literarios que hace. Ella imagina un mundo futuro donde los humanos, donde los animales no humanos y las máquinas nos podamos abrazar en una especie de, nos podamos unir en una especie de abrazo tentacular, cthulhuseño, ella dice, refiriéndose al pulpo cósmico de Lovecraft. Y bueno, a mí me pareció muy interesante que desde una teoría que pretende incidir en la realidad se plantearan cuestiones tan literarias que tienen que ver con la fantasía y con la imaginación. Y yo decidí hacer una especie de sátira desde la ciencia ficción sobre estos temas, y titulé el libro El camino de Wembra y otras utopías feministas, que se editó el año pasado, y que es un libro que habla sobre cuestiones, pues como he dicho, que nos conciernen a todos, que no es una crítica contra el feminismo, pero que sí es una invitación desde la ficción, no desde una pretendida moral superior de nadie, a ver lo polarizados que estamos y lo incapaces de dialogar que nos hemos vuelto como sociedad, cuando en aras muchas veces, con muy buenas intenciones, de un pretendido ejercicio de tolerancia, se ejercen también conductas absolutamente intolerantes. Bueno, ese es otro ejemplo de lo que me he querido referir. Una cosa que me ha sucedido con un conjunto de textos que van desde Blanco Trópico, Paraíso en Casa, el libro de relatos Amores Veganos,
y de alguna manera también El camino de Güembra, que todos tienen en común que están ambientados de alguna manera en la península de Yucatán. Son relatos sobre que plantean una visión de alguien que se ha arraigado en esa geografía y que lleva muchos años ahí, y que ya no es el turista, pero que tampoco es un oriundo, no es alguien de ahí, y todas las consecuencias que conlleva esta situación en este doble como arte de la fuga del que hablaba Pitol, cuando uno ya no es el mismo en casa, ni puede ser uno en el lugar de acogida, de la nueva casa. Y para mi sorpresa empezó a circular por ahí, desde la academia, una serie de críticas que hablaban de que yo era el fundador de la literatura huacha, porque huacha es como nos denominan a los que hemos llegado del centro del país a instalarnos, sobre todo en Yucatán o en la península de Yucatán. Entonces vean esta también doble relación de cómo la ficción genera de repente un discurso académico sobre algo que uno no sospecha en lo más mínimo. Doy un último ejemplo de esto, y es un libro de ensayos del 2010 que yo publiqué, que se llama, también fue mencionado en la presentación, Los Piratas del Caribe en la novelística hispanoamericana del siglo XIX. Y ahí lo que yo hice fue tratar de recoger textos muy interesantes, como de Vicente Fidel López, un argentino, de una escritora muy adelantada para su época, Soledad Acosta de Samper, colombiana, de los yucatecos Eligio Ancona, de Justo Sierra Aureli, que hablaban precisamente de la edad dorada de la época de la piratería, y tomaban como personajes pues a Francis Drake, a Henry Morgan, a William Dampier, y hacían unas novelas muy interesantes, algunas poniendo como ejemplo de civilización el mundo anglosajón, al mundo británico, y otras atacando, por el contrario, al mundo hispano como una muestra de retroceso y de al contrario, elogiando el mundo hispánico como una muestra de civilización contra el salvajismo anglosajón. Entonces, bueno, eso fue muy interesante, y ahí ocurrió lo contrario. A partir de muchas ficciones yo llegué a la elaboración de un producto académico. Por lo que les he dicho hasta aquí, parecería que todo es armónico en esta posibilidad, que no habría ningún conflicto entre escribir e investigar. Estoy hablándoles de una simbiosis casi idealizada románticamente. Pero ¿qué creen? El mundo profesional me ha enseñado que no es tan fácil como parece. Y me he topado también con la opinión de muchos colegas que están en contra de esta posibilidad y que sostienen que un investigador debe forzosamente dedicarse a investigar y un escritor exclusivamente a idear y crear mundos imaginarios. Es una posición un poco como la de Carmen Balcells con Vargas Llosa, nada más que Carmen Balcells era más que por razones intelectuales, por razones muy bien vistas, comerciales y de proyección internacional de uno de sus autores predilectos. Uno de sus autores predilectos porque Carmen Balcells decía que Mario Vargas Llosa era el primero de la clase, pero que el genio era García Márquez. Y bueno, yo he tenido que enfrentar esto, y lo he vivido en propia piel. Hay algunos colegas que asumen posiciones realmente muy rígidas, muy encorsetadas, y que castigan al investigador que también es creador. Esta situación también me ha llevado a otra pregunta esencial para reafirmarme a mí como narrador, y es: ¿qué es la literatura? Y para eso también he necesitado investigar. Y he llegado a posiciones muy atendibles, pero muy encontradas. Por ejemplo, Terry Eagleton señala que la literatura es lo que un conjunto de señores
que se creen importantes y son reconocidos como gente importante en el mundo de la cultura, declaran que es literatura. Y que, fíjense qué visionario, podemos decir que está en literatura William Shakespeare como Bob Dylan. Yo cuando leí eso dije, pero qué barbaridad, Terry Eagleton no sabe lo que está diciendo. A mí siempre me ha gustado mucho Bob Dylan, por otra parte, pero no se puede comparar. Uno es un cantante popular, folclórico, con letras muy líricas y muy hermosas, pero no competiría, no sé, con John Updike, o con Philip Roth, o con quienes ustedes quieran, con Javier Marías. ¿Y cuál fue mi sorpresa? ¿Cuál ha sido la sorpresa de muchos de nosotros cuando Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura? Otra opinión del sociólogo francés Pierre Bourdieu: el campo literario es lo que define qué es literatura, y es una lucha a muerte entre facciones que tienen el control, que tienen las instancias consagratorias, que tienen los premios y los reconocimientos, y aquellos que pujan para darse un lugar. Es una visión muy utilitaria y muy angustiante de qué es lo que es la literatura, pero algo hay de cierto también respecto a esa lectura. Y tenemos otras posiciones, por ejemplo de George Steiner, que en Presencias Reales habla de que no, la literatura sí es una apuesta estética, se nutre de la tradición, pero no cualquier cosa es literatura. Y tenemos que dialogar nosotros, los lectores transhistóricos que somos de esa literatura, como si esos escritores estuvieran vivos. Acá también hay un tema apasionante, que es lo que define el éxito literario. Y les pongo 3 ejemplos de escritores que consideramos clásicos que murieron sin saber. Herman Melville murió sin saber que Moby Dick iba a ser una obra clásica leída internacionalmente. De hecho, fue muy criticado en su tiempo. La crítica contemporánea, los receptores contemporáneos la criticaron por ser aburrida, por sus digresiones. Muchas novelas de Franz Kafka, que le había dado él la instrucción a Max Brod, su mejor amigo, que quemara todos sus papeles. Brod desobedeció, y ahora conocemos la obra de Kafka, y es una obra totalmente reconocida y un clásico internacional. O el propio Cervantes, que jamás imaginó que el Quijote iba a fundar la novela moderna en español. Entonces, bueno, hay un ingrediente siempre de azar, de contingencia en estas cuestiones que es muy difícil predecir, o que es muy difícil calcular. Y bueno, vuelvo entonces a esta divergencia, a esta dicotomía. Para mí, y con esto cierro esta conversación, por si alguien quisiera comentar algo, o por si alguien que nos está viendo quiere también participar, para mí está claro que ambas actividades, ambas profesiones, ambas vocaciones deben verse como un todo orgánico, como una posibilidad enriquecedora de ampliar los horizontes en ambos sentidos, para escribir ensayo literario, que es lo que a mí me gusta, o para escribir creación literaria, estando muy bien documentados también respecto a lo que son los estudios literarios y muchas otras cuestiones, la historia, la sociología, el mismo mundo del derecho. Y bueno, entonces eso es lo que les quería yo platicar, hacer una especie de inventario de este dilema, que para mí es un falso dilema, pero que no está exento de conflicto, como he dicho, y que todavía al día de hoy se sigue castigando por algunos colegas que consideran que estas actividades deberían de pertenecer a orbes completamente separados y diferenciados. Pues muchas gracias por su atención, y quedo aquí a las órdenes por si alguien quiere preguntar algo. ¿Alguien quisiera preguntar? Mientras lo piensan, un momentito, en Facebook nos dice Beto Hernández, buenas tardes, interesante charla, saludos al doctor Adrián. Liv nos dice, la ficción supera la realidad a veces. Y voy a dejar aquí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por los comentarios. Uno se pone a reflexionar el propio lugar de enunciación.
Y claro, hay varios cruces ahí que yo me preguntaba, tratando de indagar desde dónde te estás parando, desde la institución, la academia, como escritor, pero bueno, también desde las intersecciones, hay raza, clase, género. Bueno, yo soy también feminista, entonces también me vienen discusiones o más bien preguntas en relación a sacarte un poco de esos dos lugares de escritor e investigador en tu accionar en la institución donde trabajas, es decir, con los estudiantes. O sea, yo me imagino que tú haces clases, no sé, lo imagino. Entonces pienso, justo como tú quieres abrir, digamos, un lugar desde la creación y la investigación, cuando lo pienso en la comunidad, o también yo lo llevaría al lugar político, ¿cómo lo haces? Porque esa acción de escribir y de ser escritor y investigador es tu lugar frente al mundo, no sé cómo decirlo, no sé cómo tú lo experiencias. Pero estás en una relación constante con los otros, ¿no? Entonces ahí alcanzaste a tirar algo en relación a este lugar de poder y estos sujetos investigadores que definitivamente están desde ese otro lado. Y ahí yo comparto contigo ese lugar horrible de reproducir y los artículos que odio, académicos, y que uno nunca va a lograr ese estatus. Bueno, pero entonces cuando tú intentas, porque yo me imagino que eso, claro, o sea, no es estar aquí y allá, sino que tú tienes que ir saltando, moviéndote, haciendo estrategia, negociando, etc. Y en los otros campos, con los demás, no sé si tú con estudiantes, si tú como en tu lugar de creador y a la vez investigador abres esas rutas para los estudiantes, porque bueno, yo también soy profesora, entonces de filosofía y literatura, entonces, ¿cómo uno hace que se transforme? Porque finalmente esas dos verdades que dijiste de la literatura están. O sea, lo que dicen estos autores, tanto Bourdieu como Terry, el apellido Eagleton, están, o sea, son verdades dentro de esos lugares. Pero si tú quieres transformar, porque me imagino que tú quieres transformar, en tu literatura transformas. Entonces, ¿cómo lo haces en el lugar de la praxis cotidiana? A eso voy. No sé si estoy debrayando, estaría diciendo, ¿cómo lo haces? Porque son estudiantes. O sea, yo pienso en esas nuevas generaciones. Porque hay que sacarlo de esos lugares, ¿no? Aunque estén ahí. Hay que moverlo. O sea, si uno se mueve, tú te mueves, pues mueven los demás. Entonces, más bien esa es una, como mi, no sé, perdón, a lo mejor estoy, gracias. No, pues muchas gracias por la pregunta. Sí, indudablemente yo creo que hay una posición política y que tiene muchos otros aspectos desde donde uno se ubica. Yo lo que trato de hacer con los estudiantes es estimularles la curiosidad, independientemente de cómo ellos lo lean, y trato de ser muy respetuoso en ese sentido. Por ejemplo, yo puedo decir, a mí Darío Fo no me parece un autor suficientemente bueno para haber ganado el Nobel, y una estudiante me puede replicar, está usted equivocado, es un gran dramaturgo, y cuáles son sus argumentos para decirlo, y eso es lo que a mí me interesa. Eso es lo que a mí me interesa, que haya esa como discusión, no necesariamente comodidad, puede ser incómoda, para tanto de cualquiera de los dos lados, pero que haya esa curiosidad, no una actitud solemne de especie de predicador que llega y que es muy conocedor y que les va a decir qué es lo que tienen que leer y cómo lo tienen que leer, todo lo contrario, pero tratar de que sí lo lean y de que lo lean con ganas, que lo lean con dientes, digamos. Eso es lo que yo intento, y digo, y yo me he llevado formidables sorpresas con algunos alumnos. Hay un chico de Mérida, Antonio Tec, que está haciendo ahora su doctorado en el Colegio de México, hizo una tesis de licenciatura sobre 2666 de Roberto Bolaño, que era una novela que yo me había jurado nunca leer en mi vida, por el tamaño de la novela. Dije, no, yo no puedo con esto, ¿no? Y eso que Roberto Bolaño me había gustado mucho una obra anterior, Los Detectives Salvajes, otras no me gustan mucho, que todo el mundo habla de ellas, como Amuleto, me parece muy mal, en fin. Y a mí lo que me interesa es poner eso en la mesa y que se discuta y se converse. En el caso de Tec fue mi profesor en ese sentido. Claro, yo lo orienté en cosas que yo sabía por experiencia, porque tiene uno ya visión por tantos años, pero el que me obligó a leer la novela fue mi alumno, porque yo no podía dirigir una tesis de un libro que desconocía. Así que me tomó todo un verano leer
de 2666, y para mi sorpresa fue una lectura que me transformó. O sea, no solo yo intenté transformar a mis alumnos en el sentido de despertarles su curiosidad, sino que ellos también me transformaron a mí. Y yo creo que eso es lo que a mí me fascina de la literatura, ese plus, ese ser otro de alguna manera cuando uno está realmente ante una buena obra que a uno lo sacuda. Evidentemente también uno lee distinto conforme va cambiando, uno lee distinto con los años las mismas obras. A veces se decepciona, a veces reafirma ese primer entusiasmo en la relectura, que es algo que a mí también me gusta mucho hacer con los años. Pero bueno, no sé si contesté la pregunta, pero yo creo que eso es salirnos de este esquema rígido, de entender la lectura como un castigo, que es una plaga que viene desde los primeros años de educación, ¿no? Yo recuerdo profesores, vamos a leer el Quijote de aquí al lunes, pero ¿qué es eso? ¿No? Y luego resulta que el profesor tampoco lo ha leído, entonces todo el mundo va y copia una ficha de donde sea y va y dice puras cosas, y ese es un ejercicio absolutamente inútil. Sería mucho mejor leer una sola página y discutirla, ¿no? En fin, no sé, eso es lo que yo trato de romper, esa inercia como de que la lectura es aburrida, de que es un castigo, de que qué flojera, no tiene monitos, no tiene imágenes, es muy lenta, hay que sentarse a concentrarse, en un mundo además que está hecho para estar distraído todo el tiempo. Bueno, yo también quería agradecer pues, tu charla y estas reflexiones. Creo que en particular, trabajando en un museo, que es un espacio interdisciplinario, en donde esta parte de la teoría y el conocimiento autorizado, digamos, se mezclan con la ficción en muchos momentos, digamos, y son como los recursos que buscamos para poder llevar esa información de otra manera, ¿no? Entonces, me resulta muy sugerente pensar en los ejemplos que pones, en la forma en que llevas tu práctica, y en particular me gustó mucho la referencia que haces a Donna Haraway, que sin duda esta estrategia, ¿no?, del cyborg y estas estrategias de la ficción para la teoría me parecen muy potentes. Digo, lo vemos en el cine, lo vemos, pero llevarlo al texto teórico se me hace algo fascinante. Y justo comentabas ejemplos en que has utilizado o que has llevado la investigación a la ficción, en fin, como esto. Y justo quería preguntarte más sobre llevar la ficción a la teoría, que creo que esa es una parte que quizá no estamos tan acostumbrados, que salta más, ¿no?, dentro de la academia tan rígida, sobre todo también en los estudios literarios, que no es mi campo, pero sí conozco más o menos cómo es. Entonces es difícil, ¿no?, de pronto esas fronteras como tan rígidas que se establecen cuando en realidad estamos hablando de reflexiones humanas que cruzan, que van y que vienen y que no tienen realmente unas fronteras tan claras en nuestra mente ni en nuestra vida real, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, por ahí va mi pregunta, si quieres andar o contarnos algún ejemplo más, o bueno, o simplemente hacer un comentario al respecto, está muy bien, muchas gracias. No, pues al contrario, gracias por la pregunta, y como tú muy bien señalas, yo creo que el principio de autoridad y la obsesión por la nota al pie es una de las cosas más difíciles de vencer, porque se tiene esta idea, digamos, de sospecha priorística, ¿no? Si uno está utilizando el pensamiento o fraseando o parafraseando y no se establece bien la fuente, está uno de alguna manera siendo pues tramposo, está uno incurriendo en alguna especie de plagio o en un plagio abierto, cosas que evidentemente sí ocurren. Entonces la academia de alguna manera tiene que tener esos como candados, pero también llegamos al otro extremo, donde prácticamente no se puede decir nada porque está demasiado encorsetado y está demasiado sujeto a un rigor y una metodología o una serie de metodologías que a algunos les cuesta mucho relativizar,
¿no? Porque están casados con la metodología, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que lo que hay que intentar es hacerlo. A mí me gusta mucho haciendo esta también comparación, por ejemplo, la ensayística literaria inglesa prácticamente no hay notas al pie. Se parte del supuesto de que quien está hablando está siendo honesto con lo que dice, y bueno, donde yo me formé en España, donde la nota al pie era importantísima y donde casi cada página de la tesis tenía una media página de citas, ¿no? Un aparato, claro, entonces estaba uno casi leyendo 2 libros o leyendo 2 sí, simultáneamente. Pero pues creo que hay que apostar por eso, por tratar de también cambiar esa mentalidad y demostrar con trabajos bien hechos, con trabajos bien estructurados, bien propuestos, bien armados, que también es posible eso, llevar la imaginación a la teoría, ¿no? La imaginación a la teoría y la creatividad a la teoría. A mí me surgió la curiosidad de saber cuáles son esos argumentos de quienes insisten en que no es posible conjugar los dos oficios, las dos ocupaciones. Los 2 universos, digamos. Sí, estos 2 universos. Bueno, pues es que, aunque parezca un poco difícil de creer, hay también una mentalidad que hace esta, digamos, como división absolutamente tajante de lo profesional. Entonces, si uno es un investigador profesional y dedica al menos 8 horas al día a la investigación, ¿cómo va a pretender escribir? O sea, es una trampa, eso no se hace. La paradoja del asunto es que esos mismos profesionales estudian a los que escriben, ¿no? Esa es también un poco la paradoja. Entonces, pues sí, yo me he enfrentado mucho con eso y yo creo que uno es lo suficientemente capaz para hacer una distribución del tiempo eficiente y poder cumplir con las 2 cosas, pero efectivamente hay que hacer un ejercicio de saltimbanqui y estar pues negociando y cumpliendo, y estamos también en un mundo absolutamente productivista, donde si publicaste 4 artículos arbitrados, entonces tienes palomita, aunque a nadie le interesen los 4 artículos arbitrados, aunque se queden todas las ediciones en una bodega de algún instituto centro de la UNAM, aunque nadie lea esos artículos, palomita. Y bueno, pues es una visión también bastante catastrófica en ese sentido, porque es la incomunicación total del conocimiento, y es también una forma de ficción, porque es la ficción de que estamos todos compartiendo conocimiento cuando lo que estamos haciendo es cumplir con una burocracia del mérito. Entonces, pues sí, así están las cosas, y sí, efectivamente hay que estar negociando y convenciendo. Otra cosa, por ejemplo, ¿no? Dicen, este libro no tiene suficiente aparato crítico, es un libro de divulgación, como si eso fuera un horror, ¿no? Y pues un libro de divulgación absolutamente inteligente y con una investigación finísima y muchísimo más importante que un libro lleno de citas y de farragoso y casi ilegible. Pero pues sí, son las contradicciones de nuestra profesión y hay que lidiar con ellas. Mi comentario iba un poco por ahí. Yo sí creo que está el quehacer académico infravalorado, el escribir no solamente pensando en el contenido, sino pensando en la forma en la que se escribe. Y al menos yo creo que, o me ha pasado que los textos académicos que más recuerdo, o que son para mí más memorables y más entrañables, y que cito una y otra vez, es porque tenían, por la forma en la que estaban escritos, o sea, no necesariamente porque fueran más válidos o más inteligentes que otros textos, sino porque tenían esa capacidad de sentirse cercanos y de preocuparse por quien lo está leyendo. Entonces, no sé si es mucho, a lo mejor sí es mucho también pedir, ¿no? Que todos los investigadores, además de ser súper buenos investigando, sean súper buenos escribiendo, pero es una gran cualidad. Bueno, eso. Sí, a mí me gusta mucho el ensayo como lo entendía Montaigne, ¿no? Donde la voz del ensayista está y donde está interpelando al lector o a la lectora. A mí eso me gusta mucho más que el discurso monográfico desde una pretendida e indiscutible cientificidad. A mí me gusta mucho más el ensayista que interpela y que
que propone una posible lectura, sobre todo en temas literarios, que yo no considero que haya verdades absolutas. Hay lecturas que persuaden, lecturas posibles, que no quiere decir que cualquiera puede decir cualquier cosa tampoco, se requieren fundamentación y argumentación y realmente persuadir, ¿no? Y así se van creando corrientes y se van creando tendencias. Pero yo también estoy de acuerdo, a mí me gusta mucho el ensayo donde la voz del ensayista también está presente y que interpela al lector, ¿no? que lo hace su cómplice o su enemigo, no importa, también puede ser su enemigo. Pues con esta reflexión cerramos nuestra charla de la tarde de hoy, agradeciendo muchísimo a quienes nos acompañaron en nuestra transmisión en línea. Pueden seguir compartiendo el video a quienes sientan que les interese este tema que definitivamente a nosotros nos dejó también picados y con ganas de seguir platicando seguramente. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. De parte del museo queremos darle un pequeño agradecimiento. Muchas gracias. Un pequeño detalle de nuestro instituto. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al CEPSIS. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos y amigas de Mérida que a lo mejor nos están viendo en este momento en la transmisión, invitarles a todos a que visiten la exposición temporal en Instantáneas Universitarias A la Sombra de la Ceiba, que nos habla justamente del quehacer del CEPSIS, y a que visiten el museo. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.